Compañeros, muy buenas tardes. La Academia de Enseñanza Digital y los Colegios de Profesores Nacional de Derecho Procesal, Dr. Cipriano Gómez Lara, AC, y de jueces del Fuero Común de la Ciudad de México, les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias virtuales sobre temas selectos de Derecho Procesal Civil. El día de hoy nos acompaña el maestro Holvin Guadalupe Pérez López, quien es juez 34º civil de proceso oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El maestro Holvin es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad La Salle y cuenta con una especialidad en materia de amparo por el Instituto de Desarrollo Jurídico. En cuanto a su extensión académica, ha tomado diversos cursos, diplomados y talleres, dentro de los que destaca el diplomado en Derecho Procesal Civil impartido por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, el curso de preparación al cargo de secretario proyectista en materia civil, el curso de preparación al cargo de secretario de acuerdos, el taller de resoluciones en materia judicial y materia civil, ambos o estos tres impartidos por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ha tomado el curso de iniciación a la función notarial, ha participado en las conferencias de actualización judicial en materia civil, ha también participado en el curso de preparación al cargo de secretario proyectista de sala, ha también tomado los diplomados en juicio oral mercantil y juicio oral civil, cuenta con diplomados en docencia jurídica, ha participado en las conferencias de actualización judicial en materia civil y en 2017 tomó el curso de preparación al cargo de juez civil de preparación mercantil impartido por el Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México. En cuanto a su desempeño laboral, se ha desempeñado en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como el administrativo de 2002 a 2007 y de 2007 a 2012 como secretario proyectista del Juzgado 30º de Arrendamiento Inmobiliario, hoy 79º civil. De 2012 a 2013 se desempeñó como secretario de acuerdos del Juzgado 36º de lo Civil, juez quinto de cuantía menor a partir del 21 de marzo de 2013 y en la actualidad se desempeña como juez 34º de proceso oral civil. En cuanto a sus actividades docentes, ha sido docente en el diplomado Práctica Forense del Juicio de Amparo impartido por el Instituto de Desarrollo Jurídico, es docente de la Universidad Tepantlato de la asignatura de Derecho Procesal Civil, docente en el diplomado de Derecho Inmobiliario Práctica Forense de Arrendamiento en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y docente en la materia Medios de Impugnación en la maestría impartida en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Pues sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz, su señoría, a fin de que nos hable sobre el procedimiento probatorio. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer la invitación a la Escuela de Enseñanza Digital, así como a la Nacional de Profesores de Derecho Procesal Civil, Dr. Cipriano Gómez Lara, y al Colegio de Jueces de la Ciudad de México. Bueno, el tema que nos ocupa en esta tarde es el procedimiento probatorio, el cual es parte fundamental, parte toral del proceso, ya que a través del procedimiento probatorio vamos a pretender llegar a convencer al juez de nuestra acción o bien de justificar nuestras excepciones y defensas. El procedimiento probatorio lo tenemos que se divide en lo que es el ofrecimiento, la admisión, la preparación, el desahogo y la valoración de la prueba. Así, antes de entrar a cada uno de estas subetapas del procedimiento probatorio, es importante que sepamos cuándo, en qué momento se ofrecen las pruebas. El artículo 290 del Código de Procedimientos Civiles es muy claro en señalar que las pruebas deben presentarse en el plazo de 10 días una vez que el juicio se abre a prueba. Este es un término común que la ley establece, la ley procesal civil establece que es un término común para ambas partes, este término de 10 días. ¿A partir de cuándo va a computarse ese plazo de 10 días? Como ya se platicó en otras ocasiones, tenemos una etapa del proceso que es la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales. La ley nos establece que si en esa audiencia previa de conciliación no se consigue llegar a un avenimiento a las partes, es decir, a una conciliación, se va a abrir el juicio a prueba a efecto de que las partes en el plazo de 10 días puedan ofertar sus pruebas. La ley establece que el procedimiento, la etapa probatoria se debe abrir en ese mismo día o bien a más tardar el día siguiente. Lo que vemos en la práctica es que generalmente en todos los juicios ordinarios civiles la etapa probatoria de 10 días se abre precisamente el día de la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales.
Es importante también señalar que este término que las partes tienen, parte actora y parte demandada, para poder ofrecer las pruebas correspondientes, es un término común, es uno de los términos comunes que nos señala la legislación. Es decir, para que empiece a computarse ese plazo, deben estar notificadas ambas partes, tanto actora como demandada, de que el juicio se ha abierto a la prueba. ¿Okay? En consecuencia, aquí nos vamos a encontrar en algunas peculiaridades. ¿Qué pasa si ambas partes, parte actora y parte demandada, comparecen a la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales? En ese momento se les tendrá por notificado el hecho de que se abre juicio al problema. En ese momento surte efectos esa notificación, en consecuencia, al día siguiente será el primer día para ofrecer pruebas. Imaginemos que hoy vamos a desarrollar excepciones procesales. Hoy ambas partes, parte actora y parte demandada, comparecen de manera personal. En consecuencia, mañana será el primer día que tenemos de esos días que acabo de señalar para ofrecer. Otro supuesto podría ser en que solo una de las partes y la parte demandada no comparece. En este caso, como ya dijimos, al ser un plazo probatorio, tenemos que esperar a que esa apertura de juicio a prueba sea notificada a ambas partes. ¿Y cómo va a ser notificada a ambas partes? A través de la publicación en el boletín judicial. Hoy tenemos el desarrollo de la noticia previa de conciliación, se manda a publicar por parte del juez para el día de mañana, jueves, surte sus efectos la notificación el día viernes y en consecuencia el día lunes sería nuestro primer día para ofrecer pruebas de los días que tenemos. Insisto, esto es así porque es un término común y la ley establece que solo va a poder iniciar el plazo probatorio una vez que las partes estén debidamente notificadas. Una vez que ambas partes estén debidamente notificadas, en consecuencia, en el supuesto de que una de las partes o bien ambas no comparezca de manera personal o por conducto de apoderado debidamente facultado a la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales, la notificación a ambas partes se tendrá que hacer por boletín judicial. En consecuencia, debemos estar muy atentos a en qué supuesto nos vamos a ubicar para que el plazo probatorio no se nos vaya a ir, porque, insisto, como sabemos todos, las pruebas es la parte medular del proceso a través de la cual, el instrumento a través del cual vamos a llegar al convencimiento del juzgador de nuestras pretensiones o bien de nuestras excepciones y defensas. Tampoco es recomendable que abandonemos también un poco la práctica de esperarnos siempre al último día, al día 10 del plazo procesal, al día 10, cuando llega el término de ese plazo procesal. No es aconsejable porque en muchas ocasiones pasan cuestiones de índole ajenas a nuestra persona que nos impiden poder cumplir en ese último día la obligación procesal, la carga procesal que tenemos. En consecuencia, siempre es recomendable pues desahogar nuestra carga procesal unos 2 días antes, 3 días antes, para poder cubrir cualquier vicisitud que podría llegar a suscitarse en el desahogo de ese acto procesal que tengamos que hacer. Consecuencia, ya sabemos cuál es el plazo que tenemos para ofertar pruebas. Insisto, en el juicio ordinario civil, el 290 del Código de Procedimientos nos señala que tenemos un plazo común de 10 días para que las partes ofrezcan sus pruebas. Ya también hablamos de cómo se computan esos 10 días en el supuesto de que a la audiencia previa comparezcan las partes o bien no comparezcan o solo comparezca una de ellas y la otra. También es importante tocar un poquito el tema rápidamente de qué pasa en los juicios especiales, qué pasa en las controversias de arrendamiento, qué pasa en los juicios especiales hipotecarios, qué pasa en los juicios de daño culposo con motivo de tránsito de vehículo. Son juicios especiales. Al ser juicios especiales que una de sus características es la celeridad en la resolución de los mismos, el legislador estableció que las pruebas deben ofrecerse precisamente en el escrito inicial de demanda o en el escrito de contestación de demanda. En consecuencia, en estos juicios especiales que acabo de mencionar,
no tenemos como tal una etapa probatoria, no tenemos un plazo como si lo tenemos en el juicio ordinario civil a efecto de poder ofrecer las pruebas correspondientes. Por eso a ustedes, cuando vayan a presentar una demanda, tienen que reflexionar en qué tipo de vía van a promover el asunto a efecto de saber en qué momento van a ofertar las pruebas correspondientes. En consecuencia, en el juicio de controversia de arrendamiento, especial hipotecario, juicio de daño culposo, hablando de los juicios civiles, por supuesto, tenemos que las pruebas deben ofertarse precisamente en esos escritos inicial de demanda y contestación a la demanda. Una vez que pasamos esta etapa de ofrecimiento de pruebas, tenemos que hablar de cuáles son los requisitos para ofrecer una prueba. Tenemos que el artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles nos establece requisitos generales para el ofrecimiento de la prueba. Como vamos a ver en el desarrollo de esta plática, ciertas pruebas tienen requisitos especiales para su ofrecimiento y por ende para que el juzgador las admita. El 291 nos habla de requisitos generales que son los siguientes. El oferente de la prueba nos tiene que señalar con toda precisión cuál es el hecho o hechos que se pretenden acreditar. Primer requisito. Segundo requisito, el oferente de la prueba debe manifestar las razones por las cuales el oferente considera que con el ofrecimiento de dicha probanza va a acreditar sus afirmaciones. Hablando del primer requisito, ¿cuál es el hecho o hechos que se pretenden acreditar? En el ofrecimiento de pruebas debemos de ser muy puntuales en establecer la prueba documental consistente en el contrato de compraventa de fecha tal celebrado por Juan Pérez y Margarito López se ofrece para acreditar el vínculo jurídico que existe entre las partes, es decir, la celebración del contrato de compraventa de fecha tal. Ahí ustedes están cumpliendo el requisito de establecer cuál es el hecho o hechos que pretenden acreditar. En ese mismo acto ustedes van a relacionar la prueba automáticamente con el hecho que pretenden acreditar. Esto es un requisito necesario y lo veo yo fundamental. ¿Por qué? Porque el juzgador al momento de valorar las pruebas va a establecer, a ver, esta prueba que el oferente llamó a juicio, trajo a juicio, ¿cuál era su intención? ¿Qué elemento constitutivo de la acción quería acreditar? Hablando de una acción reivindicatoria, la propiedad, la posesión, la identidad del bien, ¿qué elemento de la acción pretendía acreditar el oferente con dicha prueba? El también reflexionar en qué hecho se pretende acreditar les va a ayudar a ustedes a que ofrezcan realmente pruebas que son útiles al proceso. Es decir, que pruebas que son pertinentes, que son idóneas, que son necesarias al proceso y no ofertar pruebas que realmente en nada ayudan al proceso. ¿Cómo ustedes van a saber si la prueba ayuda o no ayuda al proceso? Pues simplemente, hablando que ustedes sean parte actora, si esa prueba es atinente a acreditar algún elemento constitutivo de la acción. Por eso ustedes deben de tener muy claro, muy preciso, cuáles son los elementos constitutivos de cada acción que ustedes están ejerciendo. Lo que pasa mucho en la práctica, y por eso a veces se ven demandas tan voluminosas, es porque a veces se pierden de vista los elementos constitutivos de la acción que se están ejerciendo y se plasman hechos en la demanda que no tienen nada que ver con los elementos constitutivos. A nosotros nos llega a ocurrir, bueno, su servidor se da perfectamente cuenta al momento de leer un escrito inicial de demanda, cuando la parte actora tiene perfectamente claro cuáles son sus elementos constitutivos de la acción. Hablando de una acción rescisoria, me queda clarísimo a mí cuando veo que la parte actora tiene claro que sus elementos son la existencia de la obligación, la exigibilidad de esta y el incumplimiento por parte del demandado. Y yo veo que los empieza a desarrollar punto por punto en los hechos de su demanda. Y lo corroboro cuando veo el ofrecimiento de las pruebas en donde me dice
esta prueba la relaciono con tal hecho y veo que ese hecho es constitutivo de esa acción. Consecuencias son pruebas que son pertinentes y que van a ser necesarias para el proceso. Hasta ahí vamos con el requisito 1 general de ofrecimiento de la prueba, que es cuál es el hecho o hechos que se pretende acreditar. Otro requisito general de ofrecimiento de la prueba es que el oferente de esta manifieste bajo protesta, manifieste los motivos por los cuales el oferente estima que con esa prueba se van a acreditar sus afirmaciones. Este requisito hoy en día pues ya es muy discutido, ¿no? No olvidemos que nuestro Código de Procedimientos Civiles pues ya data de 1932, en algunas de sus disposiciones ya resulta un tanto cuanto anacrónico, obsoleto. A ese punto vamos con este segundo requisito. Ya hay criterios, sobre todo en materia mercantil, un par de criterios por ahí que nos dicen que este criterio no cumple con un requisito de necesidad, no cumple y que la sanción no es proporcional a la falta que se estaría haciendo si no se cumple con este requisito. ¿Por qué? Porque dicen, ¿qué sentido, qué objeto tiene que el oferente de la prueba nos manifieste por qué él considera que con dicha prueba se van a acreditar sus afirmaciones? Si ese ejercicio, al final del día lo va a hacer el juzgador al momento de valorar. No importa lo que la parte actora me diga, si con esa prueba estima que va a acreditar tales afirmaciones, ese ejercicio lo va a realizar el juez al momento de valorar la prueba en la sentencia correspondiente. En consecuencia, insisto, hay criterios que ya pasan por alto este segundo requisito, y un segundo requisito que también en la práctica he visto yo que no es muy observado por las partes. Casi este segundo requisito las partes no lo obedecen, en consecuencia ha quedado un poco en el olvido este segundo requisito, que si ustedes dan lectura puntual al artículo 291, lo van a seguir encontrando que es un requisito que el oferente manifieste las causas por las cuales estima que con esa prueba demostrará sus afirmaciones. En mi opinión, yo y para poder dar cumplimiento a la ley, yo aconsejaría que sigamos dando cumplimiento. No obstante ello, hay que recordar también los criterios que les acabo de mencionar, criterios que dicen que ese requisito no es necesario dado que no cumple con un principio de necesidad y que la sanción que se impone, que es el desechamiento de la prueba, no es proporcional con la conducta omisa que el oferente de la prueba hace, insisto, sobre todo porque no hay una necesidad de que se manifieste esa circunstancia. En consecuencia, para no tener problemas en el momento de que se me admita o deseche una demanda, mi consejo es seguir puntualmente el requisito. El segundo requisito general del 291 mi recomendación es esa. No obstante, ustedes saben que si el juez llega a desechar esa demanda, esa prueba, por el hecho de no cumplir con el segundo requisito que estamos platicando, podría ser materia de impugnación a través de la apelación correspondiente, muy probablemente sería materia de que revocaran ese auto a efecto de que se admitiera esa prueba. Pero insisto, para no meternos en ese conflicto, en esa discusión, mi recomendación es dar cumplimiento cabal a lo que establece el 291 y cumplir con los dos requisitos. ¿Cuáles son? Ya los dijimos. ¿Cuál es el hecho que se pretende acreditar? Así como las razones por las cuales el oferente estima demostrar sus afirmaciones. Un criterio que quiero que lo tengan en cuenta es que habla un poquito de esto, de esta flexibilidad que se debe tener al momento de calificar el segundo requisito, es el criterio 2.005.138, que está en el semanario bajo ese número de registro. Los invito a que lo puedan llegar a consultar a efecto de que tengan el fundamento precisamente cuando estemos en el supuesto de que en algún asunto que ustedes lleven, el juzgador deseche la prueba por no cumplir el segundo requisito. Ese criterio pues, nos va a servir a nosotros para poder impugnar, poder atacar el argumento del juez en el sentido de haber desechado la demanda. Entonces, aquí tenemos estos requisitos generales de la prueba,
¿Qué otra cuestión importante del ofrecimiento de la prueba en términos generales también lo es? En el juicio ordinario civil es importante decir que, por ejemplo, en la prueba confesional, en términos del 308 del Código de Procedimientos Civiles, la prueba confesional puede ofrecerse hasta 10 días antes de la audiencia de juicio. Eso es como un salvamento que el legislador da a la parte que haya omitido la posibilidad de ofrecer pruebas en el plazo probatorio. Entonces ahí el 308 del CPC les da esa posibilidad, insisto, únicamente en el juicio ordinario civil. Habría que discutir si también aplicaría a juicios especiales, como podría ser el arrendamiento, el especial hipotecario, si podría aplicarse, si podría ofrecerse la prueba confesional 10 días antes de la audiencia de ley correspondiente. Hasta ahí tenemos lo que son requisitos generales del ofrecimiento de toda probanza. Toda probanza debe cumplir con estos dos requisitos generales de la prueba. Ahora nos toca platicar de requisitos especiales del ofrecimiento de otras pruebas comunes en nuestros juicios. Tenemos ahora lo que es la prueba confesional. En la prueba confesional, ¿qué requisitos especiales nos establece el Código de Procedimientos Civiles para que dicha probanza sea admitida? Pues se debe establecer con toda precisión a cargo de quién se va a ofrecer esa probanza. Por regla general, la prueba confesional debe ofrecerse a cargo de la contraparte. No es dable que la prueba confesional se ofrezca a cargo de un colitigante, es decir, de un codemandado, de un coactor. Yo siendo parte actora no la puedo ofrecer a cargo de mi coactor, yo siendo parte demandada no la puedo ofrecer a cargo de mi codemandado. Por regla general, la prueba confesional debe ofrecerse a cargo de la contraria. Tenemos excepciones, como toda regla general tiene sus excepciones. Tenemos la confesional para hechos propios, aquellos hechos propios que le constan a determinada persona que no es parte ni actora ni demandada en el juicio. Hay la posibilidad de ofrecer una prueba confesional para hechos propios, pero por regla general la prueba confesional se ofrece a favor, o que la tenga que deshogar nuestra contraria. También la prueba confesional debe de establecer, debemos de solicitar la citación correspondiente. La citación correspondiente que la ley procesal establece que es una notificación personal, la cual debe de realizarse en el plazo de 2 días, sin que se tome en cuenta la fecha de la notificación, ni tampoco la fecha de la citación. Esa es una obligación que tiene el juzgado de realizar esa notificación personal a cargo de la persona que va a absolver posiciones. Otra cuestión que también es importante es que ustedes exhiban el pliego correspondiente. Hablando del pliego correspondiente, la ley misma establece que no es motivo de desechamiento el hecho que ustedes no exhiban el pliego correspondiente. Lo que sí tendrán que hacerlo es, ya sea en el momento de la audiencia de ley, presentar el pliego correspondiente o bien comparecer a la audiencia a formular las posiciones verbales a su contraria. ¿Cuál sería el inconveniente únicamente de no exhibir con antelación el pliego de posiciones? Es que si se da el supuesto que en la audiencia de ley su contraria no asiste y ustedes no exhibieron un pliego con antelación, su contraria no podría ser declarada confesa de esas posiciones que ustedes formularon, ya que el pliego no fue presentado con antelación. ¿Okay? Tampoco podrían, evidentemente, en ese momento formular posiciones verbales para que fuera declarado confeso de esas posiciones su contraria, dado que no está compareciendo a la misma. Entonces, sí es recomendable que el pliego de posiciones se exhiba antes del inicio de la audiencia de ley correspondiente. También tienen ustedes la posibilidad, por supuesto, de sustitución del pliego.
es una facultad que no establece la ley, pero que ustedes tienen de poder sustituir antes de que se lleve a cabo el desahogo de la prueba, poder sustituir el pliego correspondiente. Evidentemente, si ustedes presentan el pliego a través de una promoción, esa promoción debe estar firmada. Preferentemente, el pliego de posiciones también debe estar firmado, no obstante, hay criterios que dicen que basta con que la promoción a través de la cual se haya presentado el pliego correspondiente venga firmada, y aquello denota la intención del que presenta la promoción de formular las posiciones, y que no es necesario la firma del pliego de posiciones. No obstante, para no meternos en interpretaciones ni en cuestiones de ese tipo con el órgano jurisdiccional, pues también se recomienda firmar el pliego correspondiente. En consecuencia, esos son los requisitos especiales de la prueba confesional. Se debe solicitar la citación, a cargo de quién, y también es importante mencionarles que cuando ustedes consideren que la prueba confesional debe desahogarse de manera personalísima por parte de su contraria, así lo deben manifestar en el ofrecimiento de la prueba confesional. La ley establece que para que el desahogo de la prueba confesional sea personalísima a cargo de la contraria, ustedes deben manifestar las razones por las cuales estiman que debe ser el desahogo de esa forma. Esas razones, pues, son muy sencillas, ¿no? Simplemente decir, pues, porque los hechos de los cuales voy a formular posiciones le constan únicamente a mi contraria, y por eso la necesidad de que se desahogue de manera personalísima. Pero si ustedes no manifiestan ese motivo, que puede ser sencillo, así como lo acabo de manifestar, la prueba se les va a admitir, pero no se va a desahogar de manera personalísima. Podría desahogarse a través de un apoderado. En consecuencia, si es su intención que la prueba se desahoga de manera personalísima, sí es trascendente que ustedes señalen con toda precisión el motivo por el cual estiman que la prueba debe desahogarse en estos términos. El fundamento de ello es precisamente el artículo 310 del Código de Procedimientos Civiles, que nos mandata esa obligación de señalar los motivos por los cuales considero que debe ser desahogada de manera personalísima. Hasta ahí tenemos lo que es el ofrecimiento de la prueba confesional. Por cuanto hace a la prueba testimonial, ¿cuáles son los requisitos especiales de ofrecimiento de esa prueba? Se debe señalar con toda precisión el nombre completo y domicilio de los testigos. Nombre completo y domicilio de los testigos. Asimismo, esos testigos deben estar narrados en los hechos de los cuales van a deponer nuestros testigos. Esto es importantísimo porque es muy común que leamos el último hecho de la demanda, y ahí es cuando ustedes pretenden incorporar a los testigos, y ustedes ponen generalmente y todos los hechos anteriores de esta demanda, es decir, todos los que anteceden a este último, le constan a tales testigos. Eso habría que decir que no siempre es verdad. Eso generalmente es mentira. No todos los hechos de la demanda le constan a veces a los mismos testigos, o solo algunos hechos. Hay testigos que ofrecemos a veces solamente para acreditar el vínculo contractual. Hay testigos que ofrecemos para acreditar el requerimiento de pago que hicimos. Hay testigos para acreditar distintos hechos, y que no necesariamente le constan toda la demanda precisamente. Yo creo que tenemos que olvidar un poquito esa práctica y ser un poquito más cuidadosos al momento de ofrecer la prueba testimonial, al momento de narrar nuestros hechos y decir, por ejemplo, hablando de un juicio de rescisión de contrato en donde es parte importante el requerimiento de pago en caso de no haber domicilio de pago, que pretendamos acreditar ese requerimiento a través de testigos, pues establecer en el hecho que habla del requerimiento, que ese requerimiento le consta a determinados testigos, señalando su nombre y su domicilio. Aquí también es importante decir, esa narrativa del hecho
debe contener circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se desarrolló ese requerimiento para que pueda ser materia de prueba. Es muy común que algún hecho importante, la demanda, como a veces es un requerimiento, la parte actora sea un poco descuidada y lo narre de la siguiente forma. Y se le hicieron múltiples requerimientos y no obstante ello se negó al pago. Bueno, pero ¿cuáles fueron esos múltiples requerimientos? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Por eso me refería yo que ustedes deben establecer esas circunstancias de modo, tiempo y lugar en los hechos de su demanda que pretenden acreditar fundamentalmente con testigos, porque como también lo sabemos, el desahogo de una prueba no puede subsanar los hechos que omitimos al momento de narrar nuestra demanda. Si yo omití al momento de narrar mi demanda dónde, cuándo y cómo fue el requerimiento, por más que el testigo diga, sí, el requerimiento fue el día 12 de junio de 2018 en la casa ubicada en tal domicilio, que tiene tales características, en donde se llevó a cabo un requerimiento de esto y esto, por más que el testigo sea puntual en decir eso, la prueba carece de valor. ¿Y por qué carece de valor? Porque desde la narrativa del hecho hubo un descuido por parte del actor demandado de narrar con toda precisión circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se desarrolló el hecho materia de probanza a cargo del testigo que estoy ofreciendo. De ahí la importancia y la vitalidad, lo vital de que sus hechos, cuando así lo ameriten, cumplan con esos requisitos ya mencionados. En consecuencia, regresando a la prueba testimonial, a los requisitos de ofrecimiento de la prueba, tenemos que se debe señalar con toda precisión el nombre, el domicilio del testigo y precisar qué hechos son los que le constan a ese testigo y por ende de los que va a poder rendir testimonio. También se debe de manifestar en ese momento si el oferente de la prueba está en posibilidad de presentar o no presentar a sus testigos. En el momento del ofrecimiento es cuando el oferente debe establecer esas circunstancias, si puede presentar a sus testigos, o en el caso de tratándose de un testigo hostil, es decir, con aquel testigo que el oferente no puede presentarlo, deberá manifestarlo así, bajo protesta de decir verdad, las causas de la imposibilidad de la presentación del testigo a efecto de que la citación se lleve a cargo por parte del órgano jurisdiccional. Con eso tenemos los requisitos de la prueba testimonial para que pueda ser admitida. Ahora pasamos a la prueba pericial. ¿Cuáles son los requisitos de ofrecimiento específicos de la prueba pericial? La ley nos establece que se debe señalar con toda precisión el nombre y el domicilio del perito. Requisitos legales que establece el Código de Procedimientos, nombre y domicilio del perito. Se debe señalar con toda precisión cuál es la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual se va a dictaminar. Precisión, en qué tipo de arte, ciencia, técnica o industria se va a dictaminar, se va a llevar a cabo la prueba pericial. Se debe señalar también con toda claridad los puntos y cuestiones sobre los cuales va a versar la prueba pericial. Y se debe señalar el número de cédula profesional si es que la ciencia que se va a dictaminar está regulada por la Ley General de Profesiones, el número de cédula profesional o bien el número de constancia que acredite la calidad del perito que vamos a ofrecer como prueba nosotros. Esto, insisto, estamos hablando del juicio ordinario civil, porque en el juicio oral las cosas ya son distintas, ya no tenemos tantos requisitos tan especiales como en el procedimiento ordinario civil escrito. Entonces aquí tenemos estos requisitos puntuales, tan puntuales son que la ley dice si no se cumple alguno de esos requisitos, la prueba pericial
no es de admitirse. ¿Qué trascendencia tiene que se cumplan estos requisitos? Pues el hecho de que hay veces que, como ustedes saben, la prueba pericial es la prueba importante, la prueba toral, la prueba fundamental que va a llevar a acreditar nuestras defensas. En un pagaré, cuando el demandado afirma no haber suscrito el documento base de la acción, título de crédito, pagaré, pues ¿cuál es su prueba idónea? Pues es la prueba pericial. ¿Y qué va a pasar si en una falta de técnica jurídica nosotros como representantes de la parte demandada olvidamos algunos de estos requisitos que ya mencionamos y por ese motivo no se admite la prueba? O sea, es muy delicado el hecho de que nosotros omitamos un requisito de ofrecimiento indispensable de la prueba, porque la consecuencia es su desechamiento y la consecuencia es que se ata de manos a la parte que se ve afectada para poder acreditar su acción o bien justificar sus excepciones y defensas. En consecuencia, es fundamental que tomen el tiempo adecuado para poder establecer, ir palomeando paso a paso, que ustedes ya hayan cumplido con todos los requisitos de ofrecimiento de cada una de las pruebas. En este caso estamos hablando de la prueba pericial, el nombre, domicilio del perito, los puntos y cuestiones, así como la cédula profesional, si es que la merita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos esos requisitos que ya mencionamos son indispensables para que la prueba pueda ser admitida. Porque, por ejemplo, también eso ya es opinión personal. Acabo de decir que un requisito es el nombre y domicilio del perito. El nombre me queda claro que es totalmente indispensable. El domicilio del perito. El domicilio del perito es un requisito legal que cumple con un principio de necesidad. ¿Es necesario realmente que haya un domicilio del perito? Como si lo hay a lo mejor un principio de necesidad en el requisito del domicilio del testigo, porque ahí sí a lo mejor pudiera ser necesario, porque a través de que mi contraria sepa cuál es el domicilio del testigo, él podrá advertir alguna cuestión de tacha de testigos, alguna parcialidad en el testimonio del testigo, podría ser. Pero en tratándose del requisito del domicilio en la prueba pericial, pues sería probablemente materia de reflexión si es necesario o no. Insisto, la recomendación ahorita en la práctica procesal es que ustedes cumplan con ese requisito. Ustedes cumplan con ese requisito, porque de no cumplir, de haberlo dado el domicilio del perito, pues ya sería cuestión de impugnar el auto de desechamiento de la prueba, pues ya sería cuestión de ver el criterio de la sala, si es el caso, o bien el criterio de colegiado, de establecer si ese requisito del domicilio del perito realmente es necesario, es indispensable para el desahogo de la prueba. En consecuencia, la recomendación es cumplir a cabalidad los requisitos de ofrecimiento de la prueba pericial. No obstante, sí quería hacerles ese breve comentario en relación al domicilio del perito, si es un requisito indispensable, necesario o no lo es. ¿Ok? Entonces, por cuanto hace a la prueba pericial, esos son sus requisitos de ofrecimiento de la prueba. También sería importante decirles en relación a la pericial que si la prueba pericial se refiere a cuestión de firmas, a la autenticidad o no de una firma, es decir, una pericial en grafoscopía, es importante que ustedes señalen también cuáles son aquellas firmas indubitables que van a servir para el cotejo y para el dictamen correspondiente. Es importante también que ustedes señalen firmas indubitables, es decir, aquellas que no hay lugar a dudas quién fue el autor de dicha firma. En este caso, quién fue el demandado haya sido el autor. Entonces es importante también que señalen qué tipo de firmas indubitables, obviamente ciñéndonos a lo que nos dice la ley, ¿no? ¿Cuáles son las firmas indubitables? Aquellas que se ponen se estampan ante la presencia judicial, aquellas que son autorizadas con esa calidad por ambas partes. Ese tipo son las que las que la ley considera como pruebas indubitables para el cotejo en la prueba pericial en grafoscopía.
Pasando ahora a los requisitos de ofrecimiento de la prueba documental. La prueba documental, pues igualmente tiene que cumplir los requisitos generales de la prueba. No obstante ello, tenemos una bondad que el legislador estableció en el artículo 296 del Código de Procedimientos Civiles, que nos refiere que todos los documentos que hayan sido presentados en el escrito inicial o contestación de la demanda deberán ser tomados como prueba, no obstante no hayan sido ofrecidos. En consecuencia, ahí, pues, como que da la salvedad a que las pruebas documentales no se ofrezcan. Obviamente eso no se recomienda. Ese 296 únicamente debe ser utilizado en un caso de emergencia, que haya, por un descuido, se haya olvidado ofrecer una prueba, consecuencia solicitarle al juez que en términos del 296, la prueba que no se ofreció, la prueba documental que no se ofreció, pueda ser admitida en el proceso correspondiente. Aquí, como sabemos, en términos del 95 de la Ley Procesal Civil, todos los documentos que tengan en su poder las partes, la parte actora y la parte demandada, deben ser presentados en el momento de presentar los escritos correspondientes, o pena de que ningún otro documento pueda recibírsele y precluya su derecho. Obviamente, esa es una regla general. Tenemos las excepciones que constituyen la prueba superveniente, también aquellos documentos que en el momento de presentar el escrito correspondiente la parte no los tiene en su poder y por ende ya acreditó haber solicitado su expedición con la minuta correspondiente. Aquí, por cuanto es a este requisito de la prueba documental de ya haberla solicitado, es importante decir que este requisito no es en todos los casos, únicamente es cuando haya obligación por parte del archivo en donde obra ese documento de entregar ese documento a la parte que lo está pidiendo. Solo en ese supuesto es necesario que ustedes exhiban la minuta correspondiente. Si no hay obligación del archivo correspondiente de expedir ese documento, pues obviamente ustedes, por ejemplo, hablando de un juicio, que ustedes quieran traer a prueba como documental pública las constancias de un juicio en el donde ustedes no son parte. Si no son parte, no hay obligación del juez del otro juicio de expedirles copia certificada. En consecuencia, ahí ustedes no tienen la obligación de presentar una minuta. En la práctica nos hemos acostumbrado mucho a todo lo que se trata de pedir pruebas que no se presentan en el escrito inicial de demanda o contestación, pedir minuta, pero no es así en todos los casos. Insisto, solo es cuando hay obligación del archivo o de la institución en donde obra ese documento de expedírselo a quien está. Solo en ese supuesto es necesaria la minuta sellada de que se ha solicitado la prueba documental correspondiente. También es importante establecer que ese requisito únicamente se ciñe a los archivos públicos, no cualquier dependencia, ¿no? Insisto, también, si voy a tener como prueba unas constancias de alguna cuenta bancaria, estados de cuenta de una cuenta bancaria de la cual yo no soy el titular, pues el banco no tiene obligación de expedírmela. En consecuencia, tampoco tengo yo obligación de exhibir esa minuta sellada en donde solicité, sino esa prueba se va a perfeccionar yo solicitándole al juez que gire el oficio correspondiente a efecto de que esa prueba la pueda remitir el banco, la institución bancaria correspondiente o el archivo o la dependencia correspondiente. Así tenemos, por cuanto hace a la prueba documental, tenemos también lo que es la prueba superveniente. La prueba superveniente nos dan los supuestos, la ley establece los siguientes supuestos. Cuando se de un documento que no existía al momento de presentar mi demanda o mi contestación a la demanda, o bien, el segundo supuesto, que haya existido, pero yo manifieste bajo protesta de decir verdad que no tenía conocimiento de su existencia. En esos dos supuestos podremos exhibir una prueba documental superveniente. ¿Y qué es lo que tendrá que hacer el juez previo a su admisión o no? Pues darle vista a la contraria por el término de 3 días para que manifieste lo que corresponda, y una vez que transcurre este plazo de 3 días o bien se desahogue la vista,
el juez se va a pronunciar sobre la admisión o no de la prueba. Aquí cabe decir que la admisión de la prueba únicamente va en el sentido de que se dé alguno de los requisitos ya mencionados, que sea un documento de fecha anterior o que se manifieste bajo protesta de decir verdad que no se tenía conocimiento de su existencia al momento de presentar el escrito inicial y contestación a la demanda. Hasta ahí por cuanto hace a la prueba documental. Por cuanto hace a la prueba instrumental presuncional, pues no, también tendríamos que obedecer los requisitos generales de la prueba. No obstante ello, hay criterio que establece que pues no son estrictamente necesarios, ya que pues, la prueba instrumental pues es el cúmulo de actuaciones que se van a ir desarrollando a lo largo del proceso. La prueba presuncional, la presunción lógica que se advierte de un hecho desconocido para conocer un hecho, consecuencia de la prueba instrumental y presuncional, pues no tienen en estricto sentido esos requisitos de ofrecimiento. No obstante ello, en la práctica hemos visto que pues las partes también cumplen con los requisitos de ofrecimiento general de la prueba, pero para apoyar esto que les digo, tenemos el criterio que está marcado con el número 179.818, que nos habla precisamente que la prueba de instrumental y presuncional no es necesario que se cumpla con esos requisitos de ofrecimiento general del 291 del Código de Procedimientos Civiles. Ahora bien, por cuanto hace también otra prueba importante, el reconocimiento de documentos, el reconocimiento, la inspección judicial, tenemos que señalar al momento de ofrecer la prueba con toda precisión qué es, en dónde se va a desarrollar esa diligencia. Si yo pretendo que a través de una inspección judicial el juzgador advierta alguna cuestión que pueda advertir a través de sus sentidos, pues yo debo de decir con toda precisión el lugar en donde va a desarrollarse esa inspección judicial. ¿Qué es lo que realmente yo pretendo con esa prueba? Los requisitos generales del 91 deben cumplirse, pero en el reconocimiento debemos de establecer con toda precisión el lugar en donde va a desarrollarse esa prueba. Hasta ahí tenemos, hablando de prueba confesional, testimonial, pericial, reconocimiento instrumental, que son las pruebas, digamos, más comunes en el proceso y las que tenemos reguladas en nuestro Código de Procedimientos Civiles. Como sabemos, podemos ofertar cualquier tipo de pruebas siempre y cuando no sean contrarias a la moral o al derecho. En consecuencia, ahora pasamos a lo que es la segunda etapa del procedimiento probatorio, que es la admisión de la prueba. En la admisión de la prueba, esta ya es una etapa que le corresponde propiamente al juzgador. Al juzgador es a que le corresponde calificar en esta etapa si las pruebas ofrecidas por las partes cumplen con los requisitos generales del 291 del CPC y cumplen con los requisitos especiales de cada probanza que se esté ofertando. Este es un trabajo que el juez en juicio ordinario civil tendrá que hacer una vez concluido el plazo de 10 días a que hicimos referencia anteriormente para ofrecer pruebas. Una vez que concluye ese plazo, el juez tiene que pronunciarse en un auto de pruebas sobre la admisión o no de las que ofertaron ambas partes. Es importante, evidentemente, que el juez se pronuncie sobre todas las pruebas. Es un auto que debe de cumplir, como todo acto de autoridad, con ser exhaustivo, congruente, fundado, motivado, para poder establecer qué tipo de pruebas son las que vamos a traer a juicio. Aquí sí me gustaría mencionar que la única prueba que no se admite en ese momento propiamente es la prueba pericial. ¿Por qué? Por mandato de la propia ley. El Código de Procedimientos en su artículo 348 dice que previo a la admisión de la prueba pericial se va a dar vista a la contraria con la pertinencia de la prueba. ¿A efecto de qué? De que en su caso señale el perito y amplíe los puntos y las cuestiones sobre las cuales se va a dictaminar. Entonces, en el auto de pruebas, la prueba pericial es la única que vamos a reservar su admisión o no, porque va a estar supeditado a que se desahogue
o transcurra el plazo de 3 días con la vista de la pertinencia de la prueba pericial. En ese momento, una vez transcurridos esos 3 días, ahí sí el juzgador tendrá que dictar otro auto en donde se pronuncie expresamente sobre la admisión de la prueba pericial o su no admisión, y en consecuencia, si la admite, pues ver lo relativo a su preparación. Es importante también hablar un poquito qué medio de impugnación tenemos ante este auto de pruebas, cuando se admite o cuando no se admite una probanza. Tenemos la apelación de tramitación inmediata, conjunta con la apelación que se presente en contra de la sentencia definitiva, para lo cual tenemos el plazo de 3 días. Es un plazo muy breve porque, como ustedes saben, en la apelación conjunta con la definitiva no se expresan agravios, sino simplemente se presenta una promoción en donde se hace del conocimiento al juez que se está apelando de manera preventiva ese auto de pruebas y no se exponen agravios. Por eso es que el plazo es muy corto, es muy breve, y al ser tan breve, pues ustedes deben estar muy pendientes de si consideran que hay un agravio que les haya causado la admisión o la no admisión de alguna probanza, deben de presentar el medio de impugnación correspondiente, porque la consecuencia pues es el consentimiento tácito de ese acuerdo si ustedes no lo impugnan adecuadamente. Obviamente ya los conceptos de sus agravios, o concepto de apelación, si hablamos de un juicio que no admite apelación, se tendrán que exponer al momento de presentar la apelación en contra de la sentencia definitiva, o bien al momento de presentar el amparo directo en contra de la sentencia definitiva vía concepto de violación. En consecuencia, el auto admisorio, la admisión de las pruebas, es un acto procesal exclusivo del juez, pero que su decisión está sujeta a medios de impugnación, ya sea ordinarios o extraordinarios, dependiendo el caso, el juicio en que estemos litigando el asunto. Aquí también en el caso de la admisión, es discutible a veces el tema de pertinencia e idoneidad de la prueba. Pertinencia, que realmente esa prueba tenga que ver con los hechos que son materia de debate. Idoneidad, que esa prueba sea la adecuada, sea la precisa para conseguir el fin de lo que pretenden probar. Hay criterios que nos dicen, criterios aislados ya un poco antiguos, que nos dicen que el juzgador al momento de admitir la prueba no únicamente debe de ceñirse a los requisitos generales y particulares de su ofrecimiento, sino también a principios de pertinencia e idoneidad de la prueba. Ahí el juzgador debe ser muy cauto, muy cuidadoso en no prejuzgar sobre el valor o no de una prueba. Es delicado ahí. En consecuencia, lo que se recomienda es desechar una prueba únicamente cuando vemos que es notoriamente ineficaz para el desahogo de una prueba, notoriamente ineficaz para el desahogo de un juicio, para su resolución. Por ejemplo, ustedes saben que el juicio de arrendamiento, la controversia de arrendamiento, se dirime en derechos personales, ¿no? Donde el arrendador, por regla general, reclama la rescisión al arrendatario por falta de pago de rentas. Ahí es común que la parte demandada oponga como excepción el hecho de que el actor arrendador no está legitimado para rentar, dado que no es el propietario del bien. Y ofrece como prueba, pues que se mande un oficio al registro público para que nos mande la escritura relativa a la casa en materia del arrendamiento y se establezca ahí que el arrendador no es el mismo. Esa defensa, ese tema de propiedad del inmueble arrendado no interesa. No interesa porque, insisto, las cuestiones que se dirimen en arrendamiento son estrictamente personales. Entonces, en una controversia de arrendamiento, ¿vamos a admitir esa prueba? Es decir, esa documental a través de la cual el registro público me va a mandar la copia certificada de la escritura que acredite quién es el propietario de ese bien. Esa prueba no es pertinente, porque no tiene que ver con los hechos materia de la acción. Porque los hechos materia, los elementos de procedencia de la acción rescisoria, pues es la existencia de la obligación, y la existencia de la obligación está colmada
con el contrato de arrendamiento, porque recordemos que hay criterio al respecto que nos dice que al momento de celebrar el contrato de arrendamiento, el inquilino está aceptando tácitamente la facultad que el arrendador tiene para poder rentar ese inmueble. Y hoy que se ve demandado, no puede argumentar que el arrendador carecía de esa facultad por no ser propietario, atendiendo a los principios de buena fe y seguridad jurídica que rigen en nuestros contratos. Consecuencia, esa prueba, yo en lo particular, pues no la admitiría. ¿Por qué? Porque a lo mejor solo retarda mi proceso. Solo retarda mi proceso y no me va a servir porque no necesito saber quién es propietario. En ese asunto en particular, no necesito saber quién es propietario. Entonces, insisto, ustedes al momento de ofrecer la prueba, deben establecer que realmente esa prueba nos sirva, nos sea de utilidad para el proceso, y no ofrecer pruebas únicamente con el solo fin de retardar el mismo. Porque también, recordemos, afortunadamente con la reforma de 2009 al Código de Procedimientos Civiles en materia de apelación, también nos dicen, ¿no?, que debes de decir el hecho de que haya una violación procesal como no admitirse una prueba, debes decir de qué manera trasciende al resultado del fallo. Y si esa prueba no tiene que ver con los elementos, esa prueba que no te estoy admitiendo, no tiene que ver con los elementos constitutivos de la acción, pues consecuentemente no va a trascender al resultado del fallo. Lo mismo tenemos en amparo directo. Esa violación procesal que nos estamos quejando, debemos decir de qué manera está trascendiendo al resultado del fallo. Y si yo no la admití porque consideré que no tenía que ver con ninguno de los elementos de procedencia de la acción, si estamos hablando del actor, entonces no va a tener resultado el medio de impugnación que se presente. Pero insisto, hay una línea muy delgada entre la pertinencia y la idoneidad para poder desechar una prueba. Aquí yo soy de la postura, ante la duda de si es pertinente, idónea la prueba, admites. Ante la duda admites. Cuando es claro y muy puntual que esa prueba no cumple con esos requisitos de pertinencia y idoneidad, desechas, porque sabes que no trasciende al resultado del fallo. Si en algún momento sabes que esa prueba sí la necesitas, por más mínima que sea la duda, se tiene que admitir esa probanza para que posteriormente no haya una reposición del proceso. Hasta ahí, en consecuencia, tenemos lo que es el ofrecimiento, la admisión de la prueba. La preparación. La preparación es una etapa probatoria que también se va a establecer con toda puntualidad en el auto admisorio de pruebas. En el auto admisorio de pruebas, el juez debe establecer de qué manera se va a preparar esa prueba a efecto de que pueda desahogarse en la audiencia de ley correspondiente. Habrá pruebas que evidentemente no ameriten preparación, como es una documental que ya obra en el seguro del juzgado o en el expediente mismo. Esa prueba, pues evidentemente no amerita una preparación. Esa prueba documental se desahogará, como se dice, por su propia especial naturaleza. La instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana tampoco desarrolla una preparación, porque se desahogarán por su propia especial naturaleza en la audiencia correspondiente. En la prueba documental, ¿qué supuesto? Ya lo mencionábamos hace rato, sí se necesita una preparación. Bueno, cuando sea un documento que todavía no está en el juicio y que a través de un informe, a través de un oficio, yo lo esté solicitando. Ahí es muy importante que el juzgador esté vigilante de que el proceso no se retarde y de que imponga las cargas procesales correspondientes a los oferentes para que esto no ocurra. ¿Cuáles serían esas cargas procesales en tratándose de un documento? Bueno, me manifestaste bajo protesta de decir, ¿verdad?, que no tenías acceso al documento y solicitaste que lo pidiera yo. Eso se concede porque cumpliste con ese requisito y en consecuencia te pongo a disposición el oficio a la dependencia X por medio del cual se está solicitando el documento que tú estás ofreciendo como prueba. Antes era muy común que pues ahí se quedaba el oficio y el oficio nunca iba a recogerlo la parte y venía la audiencia de ley, pues ni siquiera el oficio nunca se presentó. Por eso les digo que es importante que el juzgador vele porque no haya retardo en el proceso. ¿Qué es lo que debe hacer el juez en preparación de esa prueba y en aras de dar impulso procesal?
pues señalar con toda precisión que una vez que se ponga a disposición de la parte oferente, se cuenta con un plazo de 3 días para que regrese la minuta sellada, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se va a dejar de recibir por falta de interés jurídico. Eso conmina, eso obliga al oferente de la prueba a estar al pendiente de que se elabore el oficio correspondiente, se ponga a su disposición y una vez puesto a su disposición, lo recoja, vaya, lo diligencie y lo regrese al juzgado. Eso denota interés jurídico del oferente. Pero todo eso tiene que ver con la preparación de la prueba. Esos términos deben estar muy claros en el acuerdo correspondiente para hacer efectivo el apercibimiento en el caso que así lo amerite de dejar de recibir la prueba por falta de interés jurídico y con eso poder llevar a cabo la audiencia de juicio con todas las pruebas ya listas para su desahogo. De no ser así, nos vamos a presentar a que llegamos a la audiencia de juicio y pues no está preparada una prueba, no ha llegado el documento, pues porque el oferente de la prueba lo recogió apenas 3 días antes de la audiencia y pues no vamos a poder desarrollarla. En consecuencia, es importante que esos apercibimientos estén. Como parte postulante, deben estar vigilantes. Si al juzgador se le omitió hacer ese apercibimiento en el tema de preparación de, oye, en 3 días tienes que devolverme la minuta sellada, ustedes solicitar la aclaración del auto correspondiente, porque también ustedes como parte actuada demandada deben estar vigilantes que no se pretenda retardar el proceso. Por cuanto hace a la prueba confesional, ya platicábamos un poquito. ¿Qué tiene que ver su preparación? Pues su preparación es que el oferente exhiba el pliego. El oferente exhiba el pliego correspondiente antes de la audiencia, bien en el momento de la audiencia, o bien comparecer a la misma a formular las posiciones verbales. Esa es la carga procesal que tiene y que tiene que ver con la preparación. Si no hay pliego y si no hay quien formule las posiciones, pues no puede haber un desahogo y la consecuencia va a ser la deserción de la prueba. En esos términos debe estar el apercibimiento. Otra cuestión que tiene que ver con la preparación de la prueba es sin duda la citación personal que se debe hacer al absolvente, como ya dijimos anteriormente, que tiene que ser con 2 días de anticipación sin que se tome en cuenta el día de la citación y el día de la audiencia para que podamos computar este plazo de 2 días. Esta obligación, sin duda, es por parte del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional debe estar diligente y atento a que esta probanza a que esta notificación se lleve a cabo para poder desahogar la prueba confesional en la audiencia correspondiente. Por cuanto hace a la prueba testimonial que tenemos en cuanto hace a su preparación, pues si el oferente de la prueba se obligó al momento de ofrecerla a presentar a sus testigos, pues la preparación consistirá en que al momento de la audiencia haga citar a sus testigos, ha percibido que en caso de no comparecerlos se va a dejar de recibir dicha probanza. ¿Qué va a pasar en el caso de testigos hostiles? Pues se va a ordenar que la citación se haga por conducto del actuario correspondiente en el domicilio que señala el oferente de la prueba. En la preparación y en ese auto admisorio de pruebas tiene que estar muy puntual cuáles son los apercibimientos. Si la parte oferente señaló un domicilio falso o inexacto con el fin de retardar el proceso, pues se le va a imponer una multa que va a ser a favor de su colitigante por haber incurrido en esa falta. También la ley establece que si agotado los medios de apremio del testigo hostil no se consigue su comparecencia, pues la prueba obviamente se tendrá que dejar de recibir, dado que hay una imposibilidad para su desahogo. Con esto tenemos lo que es la preparación de las pruebas. Otra cosa también importante en la preparación de las pruebas son las pruebas un poquito más avanzadas en su tecnología. Es importante que ustedes, cuando ofrecieron una prueba, por ejemplo, algunas USBs, algunos discos, hay veces que en el tribunal no se cuenta con la tecnología para poder DVDs, para poder leer ese tipo de instrumentos tecnológicos. Es importante que ustedes, en preparación de la prueba, el día de la audiencia correspondiente,
lleven los instrumentos necesarios a través de los cuales se va a desahogar la prueba correspondiente. Evidentemente, esta carga procesal también debe estar contenido en el auto de pruebas. En el auto de pruebas se le debe de hacer de conocimiento al oferente que es su carga procesal, suministrar al órgano jurisdiccional de los elementos tecnológicos necesarios para el desahogo de la prueba. Aquí habría que ver, ¿no? Si es un instrumento tecnológico el cual puede desahogarse con la herramienta que el propio tribunal tiene, yo estimo, esa es mi opinión personal, que no es necesario que el oferente de la prueba lleve algún instrumento adicional, ¿no? Si el tribunal cuenta con el instrumento tecnológico para que se lean los datos de algún DVD o de alguna cuestión así, basta con que se desarrolle en el juzgado. Pero sí es importante que haya esa comunicación entre juzgado y oferente para establecer, oye, tu computadora tiene capacidad para leer este tipo de archivos, este tipo de documentos digitales, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces es importante que haya la buena comunicación para poder imponer las cargas procesales. Obviamente la consecuencia será que si ustedes no suministran la herramienta tecnológica el día de la audiencia, pues se va a dejar de recibir la probanza. Hasta ahí tenemos lo que es la preparación de las pruebas. Por ejemplo, en cuanto a la preparación de la prueba pericial, ¿qué tenemos? La prueba pericial, como ustedes saben, se va a admitir una vez que se desahogue la vista de la pertinencia de la prueba, en donde se va a establecer al perito, a los peritos de las partes que deben presentar un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que conocen los puntos cuestionados, así como que tienen los conocimientos necesarios para emitir un dictamen, el dictamen que se les está encargando. Asimismo deben de aceptar el cargo conferido. Este escrito lo deben presentar las partes en el plazo de 3 días. Por cuanto a la preparación, pues tenemos que los peritos deben de presentar su dictamen pericial en el plazo de 10 días, después de esa aceptación del cargo. En el plazo de 10 días tienen que presentar su dictamen pericial bajo pena los apercibimientos correspondientes. Si no lo presenta el dictamen pericial el oferente de la prueba, se deja de recibir. Si el que no presenta el dictamen pericial es el contrario del oferente, el contrario se tendrá por conforme con el dictamen del oferente de la prueba. Entonces son apercibimientos distintos, pero que sin duda también deben de estar contenidos en el auto que admite la prueba pericial, porque el órgano jurisdiccional de ninguna forma puede hacer efectivo un apercibimiento que no consta en autos. Es muy importante. Nunca podemos hacer efectivo un apercibimiento que no se haya formulado debidamente y notificado debidamente a la parte a la cual se le va a imponer lo correspondiente. Bueno, pues ahí tenemos ofrecimiento, admisión, preparación. El desahogo de la prueba tenemos que es en la audiencia de ley correspondiente. La instrumental, la presuncional se desahogan por su propia y especial naturaleza. La prueba confesional en el juicio ordinario civil será a través de un pliego de posiciones o bien a través de las posiciones verbales que el oferente le vaya a formular a su contraria. Tenemos que, de este tema me parece que van a platicar cuando hablen un poquito de la prueba confesional, la prueba testimonial, por eso brevemente platicaré lo que es su desahogo. En la audiencia de juicio. La prueba confesional en el juicio ordinario civil a través de posiciones, que la posición, como sabemos, no es más que la imputación de un hecho propio que le perjudica o no al absolvente. Eso es lo que es la posición. A través de esas posiciones se desahoga la prueba confesional. También ya hay que también irnos acostumbrando, es importante, al interrogatorio abierto cuando ya estemos litigando en un proceso oral. Ustedes lo saben, tanto en proceso civil oral como en proceso mercantil oral, ya no tenemos esa atadura que constituyen las posiciones, ¿no? Porque como ustedes saben, la posición tiene una atadura ya que tiene varias
requisitos para que sea calificada de legal, que no sea un hecho negativo, que sea un hecho propio, que no sea insidiosa, que sea materia de la litis. Ese tipo de requisitos solo lo conservamos en materia de oralidad, con que tenga que ser propio del absolvente y hechos materias de la controversia. De ahí, esos son los únicos dos requisitos que tenemos en las preguntas en el juicio oral, a diferencia de la prueba a través de posiciones en el juicio ordinario civil, pero sí es importante que empecemos a familiarizarnos con el interrogatorio abierto, porque la verdad es que nos brinda mayor información un interrogatorio abierto que unas posiciones. Ustedes lo saben, en la práctica, en la posición, lo que se acostumbra ya hoy en día es pues simplemente negar todo, ¿no? Negar todas las posiciones. Esa es la instrucción que el abogado le da al cliente, de negar todo lo que se pregunta a través de posiciones. En cambio, en un interrogatorio abierto, con una buena técnica de interrogatorio, es posible que se le arranque más información de calidad, información importante al absolvente. La prueba, ese es el desahogo básicamente de la prueba confesional. La calificación de posiciones, pues, evidentemente serán a cargo del juzgador, la cual también es materia de impugnación en el caso de que así lo considere el que se sienta agraviado, es materia de impugnación la calificación. Una vez que califica de legal la pregunta, pues se procede a que se formule por parte del juez, secretario de acuerdos, y el demandado tenga que contestar sí o no, y haciendo alguna aclaración si es el supuesto que así lo estime pertinente, pero en principio debe el oferente contestar categóricamente sí o no a la posición que se le está formulando, bajo el apercibimiento de que en caso de no contestar o contestar con evasivas, se le tendrá por confeso de la posición que se le está formulando. Evidentemente ese apercibimiento se le tiene que hacer antes de que se empiece a formular el interrogatorio a través de posiciones correspondientes. Por cuanto hace la prueba testimonial, su desahogo en la audiencia de ley, pues también, una vez que comparecen los testigos, pues tenemos que el oferente de la prueba es el que va a iniciar con las preguntas, generalmente pues las preguntas introductorias, si conoce a las partes, si, por qué las conoce, desde cuándo las conoce, y ya esas preguntas introductorias nos van llevando a desenmarañar lo que nosotros necesitamos que ese testigo vaya a contestar. Una vez que el oferente de la prueba termina de realizar las preguntas correspondientes, las cuales evidentemente también son calificadas por parte del juzgador, el contrario del oferente tiene la posibilidad de hacer repreguntas en relación a lo que ya cuestionó el oferente de la prueba, igual repreguntas que están sujetas a calificación por parte del juzgador que está en la audiencia correspondiente. Eso es por cuanto hace el desahogo de la prueba testimonial. Por cuanto hace el desahogo de la prueba pericial, pues ya una vez que tenemos los dictámenes ahí, pues se desahogan por su propia especial naturaleza. Hay la posibilidad de que ante la discrepancia de dictámenes periciales se nombre un perito tercero en discordia, el cual tendrá que presentar su dictamen correspondiente, y eso también nos lleva a que haya la posibilidad de que haya una junta de peritos, y así lo solicita una de las partes. Por cuanto hace a las pruebas de carácter tecnológico, pues también se van a desahogar cuando se hayan suministrado las herramientas necesarias para que puedan visualizarse, puedan verse lo correspondiente. Por cuanto hace a las pruebas de inspección judicial, esa prueba ya tuvo que haberse desarrollado antes de la audiencia, y esa únicamente se va a agregar a los autos para que obre en autos. Algo muy distinto al procedimiento oral, porque en el procedimiento oral, pues ya ahí en el caso de una inspección, en el momento mismo de la sala de juicio se trasladan al lugar del desahogo de la prueba, algo que no pasa en el procedimiento ordinario, ¿no? En consecuencia, ahí tenemos lo que es el ofrecimiento, preparación, admisión, desahogo. La valoración de la prueba es igual un tema que ustedes creo van a tocar en el punto de la sentencia, cuando hablen de la sentencia. Por eso también no nos vamos a ocupar de este último elemento. Tampoco algunos doctrinarios establecen como un elemento de probatorio el principio de asunción de la prueba, es decir, que una vez desahogada la prueba ya forma parte del proceso y no de la parte que le ofreció. Consecuencia, maestro, hasta ahí quedaría mi intervención, y no sé si hay alguna duda, algún comentario en relación a este procedimiento probatorio. Quedo a sus órdenes y agradeciendo.
Señoría, muchas gracias por su participación. Creo que la forma didáctica en la que ha abordado usted el tema nos ha permitido conocer este punto de vista que el juez tiene sobre este procedimiento probatorio. Sé que será de gran utilidad para nuestros profesores, para nuestros alumnos, y pues reiterarle el agradecimiento a usted por dedicarnos este tiempo, y también el apoyo recibido de nueva cuenta por los colegios de profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, AC, así como de jueces del Fuero Común de la Ciudad de México. Señoría, le reiteramos el agradecimiento y pues estaremos ahí en contacto para, si hay alguna duda, pues hacérsela llegar por correo electrónico. Quedo a sus órdenes y para cualquier comentario o duda, muchas gracias por la invitación una vez más. Gracias, señoría, y pues tenga muy buena tarde. Igualmente, hasta luego.